Hoy es un nuevo día para enamorarnos más de la palabra de Dios. Bienvenidos a un nuevo episodio de Haciendo Juntos, el devocional, con el pastor Daniel Melo. Mis amados, muy buenos días. El Señor les bendiga una vez más en sobremanera. Esto es Haciendo Juntos el devocional. Quiero empezar en esta mañana leyendo lo siguiente, haciendo una pregunta que la misma palabra del Señor nos demanda en esta ocasión. ¿Qué es el hombre para que en él pienses? ¿Qué es el ser humano para que lo tomes en cuenta? ¿Quiénes somos nosotros para que un Dios, como lo presenta la palabra de Dios, tan grande, tan sublime, tan perfecto, nos tenga en cuenta cada uno de nosotros y seamos especiales, amados, seamos objetos de misericordia y de compasión, aún los que nosotros en nuestro propio juicio podemos decir que son malvados, que son desechados, que son apartados de los demás. No puedo olvidar la expresión cuando el Señor dice que de lo vil y menospreciado ha escogido el Señor para avergonzar a los sabios. Siendo el hombre tan pequeño, siendo el hombre a veces tan irracional en sus propios comportamientos, quiero unirme a la pregunta de la palabra de Dios: ¿quiénes somos para que Dios piense en nosotros? ¿Quiénes somos para que el Señor nos tome en cuenta? Y parte de esta palabra es la que hoy vamos a estudiar, siguiendo nuestro pequeño estudio o nuestra pequeña lectura del libro de la carta, a los Hebreos. Padre, bendigo este día en tu nombre, Señor Jesús, y oro junto con mis hermanos, Padre, para darte gloria, honra y honor. Toda alabanza, toda exaltación sea dada a ti, Señor Jesucristo, que eres Dios todopoderoso. Padre, ponemos nuestras vidas una vez más delante de tu presencia. Te pido, Señor Dios, que cada momento que pasa, tu Espíritu nos llene, tu Espíritu nos reconforte, nos redarguya y nos exhorte a caminar, a seguirte, a observarte y a imitarte, Señor Celestial. Oro en el nombre tuyo para que tu paz sea ministrando la vida de mis hermanos. Señor, para que tu presencia sea descendiendo sobre cada uno de nosotros. Gracias por fijarte en nosotros. Gracias por pensar en nosotros. Gracias por tomarnos en cuenta, mi Señor Dios. Gracias, Padre, porque aunque somos pequeños, aunque somos menores, tú nos has coronado de gloria y de honra. Nos has dado dominio. Nos has dado autoridad. Padre, yo quiero darte gracias por amarnos tanto. Padre, por levantarnos cada mañana. Gracias te damos, Señor Celestial, en tu nombre santo, mi Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amados, hoy quiero que abramos la palabra del Señor en Hebreos capítulo 2. Y cuando leemos alguno de sus versículos, el escritor a los Hebreos entra en un tema puntual, entra en un tema importante, en uno de los grandes misterios de la fe cristiana, en uno de los grandes misterios ciertamente de lo que nos compete a nosotros como hijos de Dios entender. Porque es uno de los pilares de la vida cristiana. Nosotros debemos tener una firme fe en medio de esta doctrina, en medio de este concepto que el Señor mismo se ha encargado, que esté en medio de nosotros para que podamos realmente ser herederos de la salvación que el Señor ha prometido. Pienso que el escritor a los Hebreos cita estas preguntas con las cuales hicimos la introducción esta mañana al devocional, porque es que Dios tomó una decisión muy importante. Dios tomó una decisión que realmente nos lleva a nosotros a, a pensar. Dios nos lleva a nosotros
a tener presente y es la siguiente. El Señor Dios decidió ser igual a nosotros. Hay algo especial que quiero que note conmigo. Y es que el escritor a los Hebreos, como lo mencionábamos en devocionales anteriores, tiene un propósito y es declarar por medio de las Escrituras por qué Jesús es superior a todo lo que los judíos creen importante y confían para su salvación. Por eso, Jesús es superior a los ángeles que entregaron la ley a Moisés. Jesús es superior a Moisés, que fue el profeta que les enseñó la ley y los acompañó durante 40 años en el desierto, siendo libres de Egipto. Jesús es superior a los sacerdotes, quienes eran los escogidos por Dios para presentar el sacrificio de expiación y perdón por los pecados. Pero Jesús también es superior a estos sacrificios, que se presentaban todos los días, siendo repetitivos, sin poder alguno para quitar el pecado. Y aunque la carta a los Hebreos nos enseña que Jesús es superior, y así es, se toma un momento para hablarnos sobre que Jesús es semejante a nosotros. El Señor decidió tomar forma de hombre, humillarse a sí mismo, ser siervo como nosotros y realmente poder tomar nuestro lugar, compadecerse por sufrir lo mismo que nosotros. ¿Pero por qué? A esto es lo que llamamos nosotros como la doctrina, la enseñanza de la encarnación. Encarnación. Dios hecho hombre. Dios hecho carne. ¿Y por qué es importante creer en esto? ¿Por qué es necesario que nosotros entendamos este principio de fe? Quiero leer con ustedes el versículo 9 de Hebreos 2, que dice lo siguiente. Sin embargo, vemos a Jesús, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, coronado de gloria y honra por haber padecido la muerte. Primero, así por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos. El Señor de la vida, el Señor que vino a este mundo, vino con un propósito: morir. Porque la ley desde el principio demanda que la paga por el pecado sea la muerte. Y siempre el sacrificio tenía que ser un sacrificio escogido, un sacrificio santo y apartado. Démonos cuenta que se cumple lo que dice el profeta Ezequiel en el capítulo 18. Dios no quiere la muerte de nadie. Y desde los inicios, cuando vemos allí la escena de Abraham y de Isaac, espero que la tenga presente, cuando Dios demanda a Abraham a sacrificar a su propio hijo, y cuando estaba a punto de hacerle daño al muchacho, dice la palabra, que Dios lo detiene y le dice: no lo hagas, ya me has demostrado que me amas y que crees en mí. Y en ese mismo monte, donde ellos dos estaban, enredado en un pequeño arbusto, se encontraba un carnero, un animal provisto por Dios, un animal que tomó el lugar de Isaac. Por eso ese lugar se llama Jehová Jireh, Dios provee. Y este tema hace alusión al Cordero que Dios envió al mundo, llamado Jesucristo, su único hijo. Nosotros estábamos en la misma situación de Isaac, allí puestos en el altar, para sufrir muerte. Pero el Señor detuvo el poder de la muerte, enviando al Cordero que fue inmolado en la cruz, fue puesto en la cruz. Y así como este carnero tomó el lugar de Isaac, Jesús vino al mundo a tomar el lugar de los hijos de Dios. Por eso dice acá, la muerte que él sufrió resulta en beneficio de todos.
de absolutamente todos. Hay algo muy importante que yo quiero que usted note conmigo en esta oportunidad, y es que Jesús vino a morir por todos. El sacrificio es por todos, absolutamente todas las personas. ¿Qué es lo que causa que no todos sean salvos entonces? ¿Qué es lo que pasa? La gracia del Señor está contemplada para toda la humanidad. Por la gracia somos salvos. Pero también dice Efesios 2:8 que por la gracia somos salvos por medio de la fe. Y es allí cuando el escritor a los Hebreos dice: tienen una salvación tan grande delante de ustedes, queridos hombres, no la descuiden ignorándola, no la descuiden no creyéndola, no la descuiden concentrándose en otras cosas, sino que tomen lo que Dios les ha dado, que es la salvación, por fe, por fe. ¿Por qué Jesús muere? Dice el versículo 11, versículo 10, a fin de llevar a muchos hijos a la gloria. Y convenía que Dios, para quien y por medio de quien todo existe, perfeccionara mediante el sufrimiento el autor de la salvación de ellos. Las personas se están quedando sin el cielo por aferrarse al mundo. Y no se han dado cuenta que el que viene del cielo no se aferró a su trono, sino que se hizo como nosotros, para que nosotros pudiésemos estar con Él por la eternidad. ¿Y por qué era necesario que Jesús fuese un hombre? No podemos ignorar que por un hombre entró el pecado al mundo, por Adán. Y Dios en su justicia, porque Dios es justo, mi amado, también por un hombre, por Jesús, nos provee la salvación. Por cuanto todos pecaron, estamos todos destituidos de la gloria de Dios. Sí, por Adán entró el pecado, pero cada uno es responsable de una manera individual porque cada uno se ha encargado también de comer del fruto prohibido. Es decir, cada uno de nosotros hemos pecado y la paga del pecado es la muerte, en este caso la muerte espiritual. Y si morimos físicamente, estando muertos espiritualmente, sufrimos la muerte eterna. Y de eso es lo que Cristo ha venido a salvarnos, a darnos vida, una vida en abundancia, una vida espiritual, para que cuando suframos la muerte física, también vivamos una vida eterna, gracias al sacrificio del Señor. ¿Por qué? Porque la deuda que teníamos fue saldada por la sangre santa del Señor. Quiero seguir leyendo y explicando este tema. Dice el versículo 12. Cuando dice: proclamaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Y dice en otra parte, versículo 13, yo confiaré en él, y añade: aquí me tienen con los hijos que Dios me ha dado. Por tanto, ya que ellos son de carne y hueso, él, haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo, también compartió esta naturaleza humana para anular mediante la muerte el que tiene el dominio de la muerte, es decir, el diablo, y librar a todos los que por temor a la muerte estaban sometidos a esclavitud durante toda la vida. Hace poco leía una reflexión muy interesante y quiero compartírselas a ustedes en esta oportunidad y espero ser claro y que también enriquezca su vida, mi amado hermano. ¿Qué es lo que sucede? Que Jesús, en su momento de mayor debilidad, en su momento de mayor humillación, en su momento de mayor entrega, Jesús, en su momento de menor esplendor, cuando creíamos que todo estaba acabado porque los romanos lo habían capturado, porque estaba muriendo en una cruz, en ese momento
cuando nuestro Señor no se defendía, en ese momento cuando el Señor era vituperado, era encarnecido, era realmente maltratado, en ese momento de mayor debilidad es cuando derrota el poder de Satanás. Es decir, que Jesús en su momento más débil supera el poder más grande del enemigo. Porque nuestro Dios es Dios. Satanás es un perico palote delante de Jesús. Y muchas personas quieren igualar el poder de Satanás con el poder de Jesús. Pamplinas, bobadas, pendejadas, si me permite decirlo. Porque es que no podemos igualar nunca el poder de la muerte con el poder de la vida que hay en Cristo Jesús. Por eso Él tomó nuestra forma, se hizo hombre como nosotros y sufrió como nosotros. Y allí derrota por medio de su santidad y de su obediencia el dominio que Satanás tiene sobre los hombres por su pecado. Dice el versículo 16, pues ciertamente no vino en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham. Vino en auxilio de los descendientes de Abraham. ¿Quiénes son los descendientes de Abraham? ¿Los judíos? Esta premisa para este pueblo fue de mucha confianza durante mucho tiempo, pero no se dieron cuenta que los verdaderos descendientes de Abraham no son los salvos, al ser descendientes de Abraham, no son aquellos judíos por sangre, sino dice Hebreos más adelante, en unos días vamos a poderlo comprender de una manera más explícita, y es que los descendientes de Abraham son aquellos hijos engendrados por la fe. Me explico. Abraham fue justo, fue declarado justo delante de Dios por la fe que tuvo en las promesas de Dios. De la misma manera, nosotros somos declarados justos por la fe que tenemos en las promesas de Dios. Los que creemos somos herederos. No es de gratis que a Abraham se le llame el padre de la fe. Y él, como es el padre de la fe, nosotros somos sus descendientes por esa misma fe. Por eso dice acá que el Señor no viene en auxilio de los ángeles, sino de los descendientes de Abraham, es decir, de todos aquellos que acceden a la presencia del Señor, que creen en la presencia del Señor por medio de la fe. Es por esto, la misma palabra lo explica, versículo 17, que es preciso que en todo se asemejara a sus hermanos para ser un sumo sacerdote fiel y misericordioso al servicio de Dios, a fin de expiar los pecados del pueblo. Por haber sufrido él mismo la tentación, puede socorrer a los que son tentados. El Señor se hizo como nosotros, no solamente en un cuerpo, sino también se hizo como nosotros y sufrió las pasiones de la vida. Dice la palabra del Señor que Él mismo sufrió la tentación, pero que no conoció pecado y por eso puede socorrernos, por eso puede entendernos, por eso puede instruirnos, por eso puede acompañarnos en esta batalla, en esta lucha, en esta vida que tenemos delante del Señor. Mis amados, la doctrina de la encarnación es uno de los pilares de la Iglesia, pero nos invita, más allá de conocerlo, nos invita a varias cosas. Primero, cuando Jesús se encarna, dice Filipenses 2 que no se aferró a los cielos. Nos enseña a nosotros a no aferrarnos a este mundo. Cuando Jesús desciende para salvarnos, nos hace una propuesta: sígueme, sígueme. Nosotros
podemos dejarlo todo por el Señor, así como Él lo dejó todo por nosotros. Cuando miramos la doctrina de la encarnación, miramos también que el Señor no escatimó absolutamente nada, que fue obediente y fue obediente hasta la muerte. También nos hace una invitación a que nosotros seamos obedientes y seamos obedientes hasta la muerte. La doctrina de la encarnación nos hace mirar ciertamente que quién es el hombre para que Dios piense en él, quién es el hombre para que Dios lo tenga en cuenta. Ciertamente somos su creación más preciada, somos su creación más amada, pero también somos su creación más rebelde, somos su creación más alejada. Podemos ver en Dios un Dios compasivo, podemos ver en Dios un Dios lleno de amor y de misericordia. Solamente Él nos hace una invitación, y es que aceptemos por fe todo lo que Él ya hizo en la cruz, que seamos copartícipes con Él, que muramos con Él en la cruz, que creamos que Él ha tomado nuestro lugar y que recordemos que Él tomó nuestra forma para tomar nuestro lugar, para que nosotros podamos heredar la vida que Él nos ha prometido. Como es costumbre, quiero dejarles con esta promesa del día para concluir el tema en esta mañana. Y quiero que miren su Biblia. Permítame aquí que estoy buscando, que se me perdió. Romanos capítulo 10, versículo 10. Porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. La salvación está al alcance de todos. La oración es el medio que el Señor nos ha dejado para confesar lo que hay en nuestro corazón. Necesitamos ser tocados por el Espíritu Santo. Necesitamos un nuevo comienzo en nuestras vidas. Necesitamos una nueva vida en nuestros cuerpos. Una nueva esperanza que solo Jesús provee a los que creen y a los que se acercan a Él. Mi amado, el Señor se hizo como nosotros para que nosotros lo imitásemos, para que nosotros en cierta forma fuésemos como Él. Él nos creó a su imagen y Él nos creó a su semejanza. Nos ha dotado ciertamente del entendimiento y nos ha dotado de la fe, porque la fe también proviene del Señor, para que usted y yo lleguemos a la vida que Él propiamente nos ha prometido. ¿Qué tal si le damos gracias al Señor en esta mañana por su vida? Démosle gracias al Señor por su sacrificio. Démosle gracias al Señor por la esperanza y por la confianza que ha derramado en cada uno de nosotros. Amén. Alabado sea el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Padre, hoy queremos unirnos en oración para finalizar este tiempo devocional y pedirte, mi buen Padre Celestial, que seas tú acompañándonos. Espíritu Santo, seas tú haciendo la obra en cada uno. Impacta nuestras vidas. Redargúyenos. Convéncenos del pecado que nos asedia. Y despójanos de este, Señor, que trae muerte. Amado Señor Jesucristo. Yo te pido, mi buen Dios, que estas palabras no sean vacías. Hoy una vez más lanzamos la semilla, Señor. Padre, que caiga en buen terreno en los corazones. Lanzamos la red, Señor, para que podamos, Señor, capturar, amado Espíritu Santo, a esas personas que tú has venido preparando para encontrarse contigo de una manera muy especial. Señor, que hoy sea día de salvación. Oramos en el nombre de Jesús, para que hoy los corazones se entreguen a ti, para que haya seguridad, amado Espíritu Santo. Toda la gloria y la honra es para ti, mi Señor,
y te damos gracias, infinitas gracias, amado Espíritu de Dios, por todo lo que tú nos has dado y por todo lo que tú eres. Ayúdanos en la noble tarea de seguirte, Padre, de ser tentados también y de superar toda tentación, siguiendo tu ejemplo. Te damos gracias y en tu nombre oramos. Amén y amén. Bueno, iglesia, ha sido un placer una vez más acompañarles en Haciendo Juntos el Devocional. Gracias, gracias por sintonizarnos, gracias por estar allí, siempre tan pendientes, siempre tan fieles. Para mí es un gusto siempre estar con ustedes y quiero despedirme mandándoles a todos un abrazo fraternal y recordándoles que mañana, con el favor de Dios, nos vemos a las 9 de la mañana para un nuevo episodio. Espero que usted nos siga y que comparta también esta transmisión. Recordemos que somos Iglesia Cristiana Casa de Gracia y estamos al servicio de cada uno de ustedes. No siendo más, me despido. Un abrazo, un feliz día.